Señor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la bendición tan enorme que es contar con tu paternidad perfecta. Gracias, Señor, por la bendición tan enorme que es ser tus hijos. Gracias, Señor, por algo que incluso nos mostraste antes de empezar esta oración. Tú nos bendices en todas las áreas. Tú nos bendices en todas las necesidades. Y tal como comentaba aquí con, con, con Katia, con María, con quienes estaban conectando antes, y esto lo comparto a todos los que estén ahora escuchando. Si no estamos agradecidos, obviamente, es porque no estamos prestando suficiente atención a todo lo que el Señor es, hace, propone, produce, determina frente a nosotros, para provisión, para formación, para crecimiento, para madurez, para dar testimonio ante otros. Pero Señor, nosotros no somos aquellos que no prestamos atención. Estamos atentos con los ojos espirituales aquí para ver todo lo que tú haces, todo lo que incluso el mundo puede desestimar como bueno, porque para los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Así como lo dulce, también lo amargo nos ayuda bien cuando sabemos, Señor, que todo lo que nos ocurre es porque tú lo propicias o porque lo permites. Si tú lo propicias es bueno y si tú lo permites también es bueno, porque sabemos que tú lo permites para madurar, para comprender, para dar testimonios a otros. Incluso, Señor, muchas veces enfrentamos situaciones que nos desconsuelan para que tú nos consueles y también nosotros enseñarles a otros. Mira cómo el Señor consuela. Para no ser maestros solo en teoría, sino en la práctica, dando testimonio y decirle a los demás, tú puedes en Cristo que te fortalece, porque en nuestra carne no podemos, pero Cristo nos fortalece y nos permite a nosotros poder trascender, superar, dejar atrás las reacciones de la carne que teníamos antes cuando sufríamos. Y aquí también vemos la madurez espiritual. ¿Cómo reaccionábamos antes? Si es que hemos madurado, claro, si hemos madurado, podemos hacer ese antes y después. ¿Cómo maduramos antes ante la escasez, la enfermedad, la pérdida, el daño? ¿Cómo reaccionábamos antes ante lo que nos hacían? De las cosas que perdíamos y cómo reaccionamos ahora. Si hay una diferencia notable y nuestras reacciones se parecen a las tuyas, Señor Jesús, vale la pena entonces. Todo lo que hemos vivido, las situaciones difíciles, comprometedoras a veces, muchas veces sin quererlo, porque estamos comprometidos en situaciones que no hemos buscado por nuestros pecados, pero que hemos recibido por el testimonio de Cristo en nosotros, actuando como tú, Señor Jesús. Y ahí, cuando entendemos estas cosas, podemos seguir madurando, creciendo y enseñando, Señor. Porque enseñamos con el ejemplo, con la experiencia, con la práctica de todas las situaciones que el mundo vive, pero que sabiendo que para los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan bien, para entonces, así efectivamente poder dar ejemplo, enseñanza, mostrar la ruta y también el descanso en ti en medio de las situaciones que vivimos. Gracias, Señor, por lo que hoy nos vas a enseñar, porque hoy también esta palabra tiene que ver con eso. Cómo vivimos lo que vivimos, cómo enfrentamos lo que enfrentamos. A veces no enfrentamos y nos caemos, o en vez de caer, enfrentamos espiritualmente. Llénanos de tu sabiduría para, para que tu palabra no nos quede grande, Señor. Y sigue fortaleciendo en nosotros ese denuedo para anunciar, pero también esa firmeza para hacer, para no ser solamente conocedores de la palabra, sino hacedores de esto. Gracias, Señor, por lo que hoy nos vas a enseñar, palabra que bendecimos de antemano, sin saber exactamente qué nos va a hablar, pero si es tu palabra, la bendecimos de antemano. En nombre de Jesús, amén. Muy buenos días a todos y seguimos en este ciclo muy interesante de cosas que tenemos que reemplazar. Sentimientos, pensamientos, actitudes que tenemos que reemplazar. O si queremos ser más rigurosos, ¿no? Con el orden que hemos aprendido de la dimensión psicológica, los pensamientos que generan sentimientos y los sentimientos que nos llevan a acciones. Bien,
¿Qué vamos a reemplazar hoy? ¿Qué tenemos que aprender a reemplazar? O tal vez ya lo estamos reemplazando, pero no estamos considerando, recordando o percibiendo que otras personas a nuestro alrededor no lo han reemplazado. Hoy hablamos de reemplazar el pesimismo. Y por eso el título es Esperanza en lugar de pesimismo. Vamos a la carta a los Romanos, Epístola a los Romanos, capítulo 5. Y ante todo lo que vivimos, y específicamente ante esas dificultades, esos finales a veces que ya estábamos presintiendo o abruptos que no esperábamos, pero que al final como que le quitan calidad a nuestra vida, alegría, estabilidad. ¿Cómo estamos reaccionando? Veamos cómo reaccionamos. ¿Con esperanza o con pesimismo? Decimos, de esta vamos a salir, el Señor nos va a librar de esta. A mí me gusta más que de esta vamos a salir, es el Señor nos librará de esto, nos sacará de esto, nos sacará de este Egipto, como hizo con Israel, cuando estaba en, en la cotidianidad de una esclavitud espantosa. O tenemos esa expresión, nosotros, ¿cuántas personas que conocemos? La vida es imposible. Hoy es el peor día de mi vida. Nada va a cambiar. Esto no lo aguanta nadie. Dice Romanos 5, versículo 5, acerca de la esperanza. Y esto lo digo antes de leerlo. Muchas veces cuando tenemos esperanza nos tratan hasta como ridículos, como tú todavía crees en eso. Y nos tratan de abochornar porque todavía creemos que Dios nos librará. Pero dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y ese amor de Dios habla también de un compromiso de quien ama, porque quien ama verdaderamente se compromete. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado para también afirmarnos que el perfecto amor echa fuera todo temor, por cuanto aquel que todavía está atemorizado, sea cobarda, sea milana, sea chicopala, pues, no ha sido perfeccionado en el amor, el entendimiento de ese amor, la confianza en ese amor. Por eso Dios nos ama comprometiéndose con nosotros y por eso nos lo dice muchas veces, que su vara y su callado están con nosotros, que no nos desamparará, que nos esforcemos y seamos valientes, que Él estará con nosotros, que nos prosperará. Y eso nos tiene que llevar a tener esperanza en medio de esta situación tan triste que podemos estar viviendo actualmente, angustiosa, de terror. Pero cuando vemos que la esperanza no avergüenza, hay dos versículos de Romanos 5, ahí mismo en Romanos 5, que debemos leer para que esta palabra tenga mucho más peso. Romanos 5, del 3 al 4, nos dice esto que vamos a leer a continuación. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Es que hay esperanza firme, sostenida y muy madura, no fantasiosa, sino basada en la verdad, la palabra de Dios y en quien da la palabra, que es nuestro Señor, mediante las tribulaciones. ¿Cómo podemos tener esperanza? Esperando en medio de la angustia, de la escasez. No, me mantengo firme porque yo creo en las promesas del Señor. Las tribulaciones son los exámenes que el Señor nos hace para perfeccionarnos en la paciencia. De hecho, la paciencia también no solo es un atributo, sino que también nos lleva a probar, debo esperar por esto. Esto por lo que estoy esperando es de Dios o no. Muchas veces somos advertidos si algo es correcto en la espera. Porque claro, en la espera uno puede examinar conforme a la palabra. Estoy pidiendo algo conforme a tu voluntad. O estoy pidiendo y no recibo porque pido conforme a mis pasiones, a mis deseos, a mis pecados, a mi carnalidad. Y en esa paciencia más bien estemos meditando en aquello que nos lleva a esperar, para también reexaminar o perfeccionar. Para mí es muy interesante el caso, por ejemplo, de Ana, la mamá de Samuel. Ella esperaba infructuosamente, agotadoramente por un hijo, hasta que meditando, orando
descubrió que el problema, entendió que el problema era que no era legítimo tener un hijo para ser igual, para no ser menos delante de Penina, la otra señora de su esposo, del Cana, ¿verdad? Entonces ahí vemos que ella pudo también en esa espera escuchar la voz de Dios. ¿Y qué hizo el Señor para no solo hacerla fértil de Samuel, sino para que tuviera mucho más hijos, para que ese vientre estéril se convirtiera en muy fértil? Revisar, examinar y escuchar de Dios para qué debía tener un hijo. No era para ser más delante de alguien, de una mujer que ni siquiera tenía un corazón noble, porque utilizaba su fertilidad, una fertilidad que le daba a Dios obviamente para humillar a otra persona. Penina estaba muy equivocada, pero Ana también. Y en esa espera, transformada por la sabiduría de Dios, allí tuvo la paciencia, pero también tuvo la sabiduría para entender. Por eso, bendita espera que nos lleva también a revisar. Y cuando nuestras peticiones se hacen conforme al corazón de Dios, sabemos que Él nos oye y sabemos que cumple las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, el problema es que yo creo que nosotros le hacemos demasiado caso a la prueba y no a la promesa, a las promesas o a las promesas de Dios. En Job 6, versículo 11, se ve ese desfallecimiento y esa desesperanza cuando le ponemos demasiada importancia a la escasez, a la prueba, a la enfermedad, a la falta de trabajo, a la falta de conversión de los nuestros, porque a veces estamos tan desesperanzados porque los nuestros no se convierten, no buscan al Señor, tememos por ellos y por el efecto de sus malas decisiones porque no obedecen a nuestro Dios, sino a su carne ciega, su carne de mal o de torpe andar, pues. Y en Job 6:11 vemos que esa era la crisis. Y tal vez, miren, tal vez estamos haciendo muy propia la crisis y muy propias nuestras fuerzas para salir de ahí. Job 6:11, ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? Job estaba muy centrado en su capacidad para soportar y conociendo que era muy poca esa capacidad, estaba entrando en desesperanza. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? Cristo es mi fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque muy poquito puedo en mí que me fortalezco. ¿Y cuál es mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Cuál es mi destino conforme a mi fuerza? ¿Para qué voy a esperar si mis fuerzas son pocas? Allí es donde la esperanza no avergüenza cuando nuestra esperanza está en el Señor. Porque Romanos 5:5 dice que la esperanza no avergüenza, a menos que espere mal. Si espero mal, voy a terminar avergonzado. Si usted está en la estación de, del metro para ir al aeropuerto, pero se estanca en que tiene que ser por la línea 1, podrá agarrar metro, ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, por meses, hasta que usted, ¿qué dice? Tengo que examinar por qué no por qué no estoy llegando. Oye, no hay manera de llegar al aeropuerto. Esto es increíble, esto es inconcebible, esto no tiene pies ni cabeza. No, el que no tiene pies ni cabeza es uno, que está pidiendo o que se está estacionando donde no es. Asimismo, como usted no va a poder llegar al aeropuerto mientras diga en la línea 1 y punto, porque yo soy quien soy y sé lo que sé. Así tampoco va a poder alcanzar el fin esperado en Dios si no espero en Dios en la estación adecuada. Y muchas veces nuestra estación 1, cuando es la estación 2 o viceversa, es mi propia carne. Cuidado que estoy esperando en mi propia fuerza o estoy esperando en otras líneas. ¿Cuál es la línea 3, 4, 5? Mi familia, el gobierno, la suerte. Son en las estaciones equivocadas y no puedo llegar. Mi esperanza no avergüenza cuando mi esperanza está en Dios. Y también examinemos. ¿Por qué estamos pesimistas? Porque no recibimos, pero tal vez no estamos recibiendo porque ahí está la línea, llevando a muchos al aeropuerto a partir, a volar.
Pero tal vez nosotros no estamos ahí porque nuestra línea es otra. Estamos equivocados. En Salmos 42:11, por eso queda muy claro. Mi esperanza está en Dios para no ser avergonzado. Salmos 42:11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Ay, porque no recibo nada. Espera en Dios. Ay, porque estoy aquí en esta línea y nunca voy al lugar. Espera en Dios. Ay, porque es que yo no sé cuándo pasará que lo que me lleve. Espera en Dios. Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. O sea, espero en ti. Tú eres mi salvación. Tú eres mi Dios. Tú eres el propietario de todo, el poderoso ante todo. Nada te puede vencer. Por eso es que no soy avergonzado. Espero en ti y no fallo, porque una forma de no esperar en Dios es yo resuelvo. Yo resuelvo como le tocó dolorosamente ver el resultado del yo resuelvo, porque el yo resuelvo puede tener resultados tan tristes como el de Sara y Abraham, con un Ismael que no estaba en el plan y que le produjo mucha aflicción a ellos y sobre todo también a Isaac, a un joven Isaac que estaba sufriendo las consecuencias de unos padres que dijeron yo resuelvo sin Dios. En Romanos 8:25 se nos dice que sí, ciertamente, estamos esperando y no hay pistas. ¿Y qué debemos hacer ante la falta de pistas? Desesperanzarnos, por supuesto que no. Romanos 8:25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. ¿Por qué? Porque la certeza de lo que se espera, ¿verdad? La convicción de lo que no se ve es la fe. La fe en Dios. Dejemos de creer tanto en nosotros mismos, dejemos de creer tanto en los gobiernos, en los clubes cívicos, en los amigos. Y no es para desestimarlos a ellos, sino que no le podemos dar cargas que no pueden. De verdad, yo le agradezco a mi familia, por ejemplo, a mi esposa, cuando espera en Dios cosas que yo de verdad no le puedo cumplir, aunque tenga unos ánimos increíbles, pero hay cosas que yo no le puedo cumplir. Esperemos en Dios. Y eso sí, la esperanza debe ser pareja, firme, debe ser imperturbable. Hebreos 10:23 nos lo deja bien clarito. Hebreos capítulo 10, versículo 23, habla de la actitud que debemos tener en la espera. Porque a veces nuestra espera es como tornasol, ¿no? Cambia de color, depende del ángulo de la situación. Y a veces se ve como rojito, a veces se ve azul. ¿Han visto esas figuritas que usan la técnica del tornasol, ¿no? El hombre con el dedito arriba, con el dedito abajo, con el dedito arriba, con el dedito abajo. Depende de la posición, ¿verdad? A veces así es nuestra fe y nuestra esperanza. Esperanza, pesimismo. Esperanza, pesimismo. Esperanza, pesimismo. Pesimismo, pesimismo. Esperanza, pesimismo. Es pesimismo. O sea, a veces tenemos unas fluctuaciones muy injustas. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Porque fiel es Dios que prometió. Les adelanto, el sábado vamos a hablar de esto. ¿Quién es el que prometió? Y esa condición de la fidelidad. Esta está espectacular. El sábado, sobre todo para esos que, que de repente nos duele porque tienen una fe frágil, tornasol, fluctuante. A veces esperanza, a veces pesimismo, a veces esperanza, a veces pesimismo, 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 esperanza. Ah, no, pesimismo no. Le recomiendo el tema el sábado. Pero en cuanto a nosotros también, mantengamos firme sin fluctuar. Firme es que no se mueve, sin fluctuar es que no se debilita, no se cae, no se sienta y a veces se para. No se duerme, a veces se despierta. No, nuestra esperanza, nosotros dormimos, la esperanza no. Y dormimos porque tenemos que descansar, pero nuestra mente está despierta en la esperanza. ¿Y en qué tenemos que mantenernos firmes? Repito, en la profesión de nuestra esperanza. O sea, nuestra vida es profesar esperanza todo el tiempo. Y esa es otra forma de mostrar la gloria de Dios. La profesión de nuestra esperanza porque Dios es fiel. Y como Él lo prometió, aquí también me gusta mucho. Dios promete y se compromete.
Dios prometió, se comprometió. ¿Porque lo digo yo? No, porque lo dice Él. Porque Él no es, él no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Cambiemos esa, o más bien desechemos para siempre ese pesimismo. Ay, si no, ay, pero es que yo no sé. Ay, pero es que de repente sí creo, pero no creo. Viviendo más por ojo que por fe. Y también que este mensaje llegue a esas personas que tienen esas frases. Es que más, escuchemos, y esto en resumen, escuchemos mucho a los nuestros. ¿Cuál es el lenguaje? Nunca pasará nada. Frases que he escuchado que hablan de pesimismo. Esto no va a cambiar. Esta gente va a seguir igual. Una que escuché hace poco. Nadie me puede hacer feliz. Nadie me hace feliz. O sea, en ese combo, en ese busito de gente que no te hace feliz, está Dios también. ¿Por qué el pesimismo? Creámosle a Dios. Examinemos, es más, podemos tomar nota. No es que vamos ahora a estar incómodamente y tampoco de forma poco prudente detrás de la gente apuntándole sus frases, pero sí anotemos y hagámosle ver. Eso no es de Dios esa frase que estás diciendo, pero también hagámoslo con nosotros mismos. Cuando estamos en tribulación, ¿qué es lo primero que decimos? Ya yo no veo esperanza aquí, no veo la luz. El que no ve esperanza es porque no está viendo al Dios que da esperanza. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tú quieres que también andemos de victoria en victoria, pero así primero con esperanza y esperanza y esperanza y caminando y que cada pie de nosotros pise en la esperanza y ya no más en el pesimismo, ya no más una esperanza tornasol, que a veces agarra unos aspectos de pesimismo muy tristes y que a ti te duelen, Señor. Ya no más pesimismo, ya no más derrota. Hay tribulaciones, sí, pero no derrota. Y la distancia entre la derrota y la tribulación, o dicho mejor, de la tribulación vivida y la derrota asumida, tiene que ser cada vez más lejana hasta que un día no se puedan ver la tristeza, la tribulación con la desesperanza, con la derrota. Es más, que esa derrota al barranco vaya, porque hay tribulaciones y la respuesta nuestra es esperanza en que es fiel tú, Señor, que prometiste. Gracias, Señor, por la palabra con que hoy nos instruyes y la que bendecimos. Llenos de gratitud y llenos de tareas para nosotros y los pesimistas que hay cerca de nosotros. En nombre de Jesús te damos gracias. Amén.